Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Leo y la Luna en Sagitario, estamos ante el arquetipo del guía entusiasta, una personalidad que vive para irradiar luz mientras explora nuevas fronteras. El Sol en Leo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos ser vistos y valorados. Esta energía de fuego nos impulsa a crear, a liderar desde el corazón y a expresar nuestra identidad única, afectando nuestra necesidad de reconocimiento, de juego y de encontrar un lugar central que le dé brillo a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Sagitario representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí la sensación interna no es de una necesidad de atención constante o estática, sino de una sed vital de libertad y conocimiento. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar la verdad y la aventura, encontrando refugio en el optimismo y en el viaje, físico o mental, para no sentirnos vulnerables ante la rutina o la estrechez. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente carismática, generosa y magnética, pero que habita en una búsqueda de expansión constante. Es alguien que tiene la esencia de un rey, pero el inconsciente de un explorador. Su personalidad es la de un inspirador, alguien que necesita que su presencia personal tenga un impacto filosófico o educativo. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de libertad compartida y romance épico. Para esta persona, el amor debe ser una aventura que ensanche el alma. En una pareja, no buscan solamente admiración, lo que su naturaleza realmente exige es complicidad para crecer, alguien que no les corte las alas y que sepa disfrutar de su fuego tanto como de su necesidad de salir a buscar nuevas experiencias. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia leonina tendrá el impulso inmediato de proteger su orgullo, de buscar reconocimiento o de teatralizar la situación para dejar clara su postura. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de encontrarle un sentido al problema y de mirar hacia el futuro. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, tiene una reacción dramática o se siente herido en su dignidad. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Sagitario necesitará estar buscando una enseñanza, querrá proponer un viaje o un cambio de perspectiva radical y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no sienta que el conflicto ha servido para que ambos crezcan y miren hacia un horizonte más amplio. No es que sea una persona pretenciosa, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la libertad y en la fe en el porvenir. Para esta persona, la falta de visión o el estancamiento emocional es mucho más amenazante que una crítica a su ego. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de ideales sea tan ardiente y creativo como la imagen de poder que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente dogmática o arrogante, entendiendo que a veces la verdad del sol requiere humildad, aunque la luna inconsciente tema que, si no tiene todas las respuestas, va a perder su libertad. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une el magnetismo del que lidera con la visión del que enseña. Su escenario ideal son las artes escénicas, el coaching motivacional, la educación internacional, el turismo de lujo o cualquier espacio que requiera una personalidad fuerte que sea capaz de vender una gran visión. Para entenderlo, imaginemos el caso de un orador motivacional o un director de cine. Su esencia leonina lo impulsa a ser el centro del escenario y a buscar la excelencia creativa. Su sol quiere inspirar confianza a través de la autenticidad. Sin embargo,
Lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente sagitariano. Mientras su esencia apunta al éxito personal, su inconsciente lo obliga a que ese éxito tenga un mensaje trascendente. No quiere solo ser famoso, quiere ser un referente de sabiduría. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera una campaña publicitaria. Mientras que su sol en Leo es el que se encarga de que la imagen sea impactante y el producto brille, su luna en Sagitario es la que diseña el concepto filosófico detrás de la marca, traduciendo la ambición del negocio en una invitación a la libertad. No solo busca el aplauso, busca la expansión de la conciencia del otro. Esa capacidad de unir la presencia escénica con el entusiasmo por la verdad es lo que los vuelve líderes tan seguidos y carismáticos. Sus fortalezas radican en una generosidad inagotable y un optimismo contagioso. No es solo que son divertidos, sino que son los que mejor saben levantar la moral de un equipo en momentos oscuros. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para convertir un fracaso en una lección de vida heroica. Mientras otras personas se hunden, esta combinación usa su luz solar leonina para mantener la frente en alto, recordando a todos que somos los héroes de nuestra propia historia. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Sagitario aporta la fe necesaria para creer que lo mejor está por venir, encontrando siempre el lado cómico o profundo de la situación. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la impaciencia y una tendencia a la exageración que puede restarle credibilidad. El problema es que el fuego de Leo se potencia con la expansión de Sagitario. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo leonino de brillar, terminan haciendo promesas que no pueden cumplir porque su inconsciente sagitariano los hizo creer que todo era posible y fácil. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de libertad choca con su deseo de ser respetados como autoridades, haciendo que les cueste horrores quedarse en los detalles aburridos del día a día. El riesgo es que terminen pareciendo personas vendedoras de humo, por no querer bajar a la tierra a concretar lo que su gran fuego imagina. La conclusión general es que Leo con luna en Sagitario es, en esencia, un arquitecto de la inspiración. Es alguien que tiene la visión puesta en el horizonte, pero el corazón siempre encendido para iluminar el camino de los demás. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el análisis de los hechos no es una falta de fe, sino el control de calidad que hace que su luz sea verdadera y duradera. Cuando logran que su necesidad de expansión trabaje a favor de su centro creativo, sus acciones no solo brillan, sino que abren caminos de sabiduría para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el trono con el camino.